Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Táctica y Sistemas. Como ustedes ya lo saben, es el podcast de esta casa editorial de Coach's Voice y como venimos haciendo desde hace un tiempo, estamos poniendo la mirada, la lupa, el esfuerzo editorial, la investigación en este Mundial 2026, sobre todo con entrevistas de algunos de los seleccionadores que estarán en esa gran cita del fútbol, como ya lo hicimos con Julen Lopetegui. Vendrán muchos más y por supuesto con el mejor análisis de cada uno de estos perfiles, de estos personajes que se sientan en el banquillo a dirigir este inédito mundial, esta vez desarrollado en México, Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión, vámonos en este viaje auditivo a Países Bajos, ese territorio que está bajo el dominio táctico de Ronald Koeman. Y para hacer este viaje, que más que un coequipero en esta nave de sonido, como es Álvaro Romeo. Eres el director de contenidos de Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Luis Fernando, muy bien. Gracias por tenerme por aquí y con muchas ganas de hablar de este entrenador que estuvo en la liga como jugador, como técnico, pero que realmente es un auténtico trotamundos del fútbol si nos ponemos a contar en cuántos países ha dirigido y ha jugado. Sí, claro, y además el hombre ha estado por muchos lados entrenando clubes, entrenando selecciones y, por ejemplo, se ha hecho al mando de una selección que sigue siendo referente mundial, como es la selección de Países Bajos, pero es una selección que no ha logrado estar en lo alto del podio. Recordemos, por ejemplo, esas selecciones de Países Bajos, pues encabezadas por Johan Cruyff, y generaciones inolvidables como la del Mundial de Francia 1998, esa Copa del Mundo que al final pues quedó en el equipo local, pero que tuvo grandes actuaciones con jugadores como Dennis Bergkamp, como Marco Overmars, como Edgar Davids o Philippe Cocu. Y sin embargo, como decía yo anteriormente, a pesar de llegar a dos finales, nunca han sido campeones. Recordemos esa gran final frente a Argentina en el Mundial de 1978. ¿Y qué decir, Álvaro, de esa final del Mundial de Sudáfrica en el 2010 contra España que puso en vilo a todo el mundo? Sin duda, tenía un muy buen equipo la selección neerlandesa por aquel entonces, con un estrellón como Arjen Robben, un jugador como Wesley Sneijder, que seguramente en ese 2010 vivió la mejor temporada de su carrera. Van der Sar ya no estaba en la selección, pero es un jugador que creo que no nos podemos dejar en el tintero tampoco, porque fue un gran portero de la selección neerlandesa en los años 90 y principios de los años 2000, y un montón de futbolistas que se nos pueden venir a la memoria. Es que has estado citando un montón de eventos mundialistas y claro, estaba pensando yo que para terminar con los Países Bajos en un mundial y para eliminarles, tienes que dar lo mejor de ti mismo. Me acuerdo que Brasil en el 94 le ganó, pero que tuvo que pelear duro. En el 98 tampoco fue fácil eliminarles, incluso en el Mundial de 2010. En el Mundial de 2014 fue también una selección de esas difíciles de batir. En definitiva, siempre han tenido grandes equipos y Ronald Koeman ha formado parte de esa selección tanto como jugador como técnico, ¿no? Y estamos hablando de que fue un central histórico que estuvo en el Fútbol Club Barcelona, que fue el autor del gol en la final de Wembley de 1992 ante la Sampdoria, que dio al Barcelona su primera Copa de Europa. Y además de ese gran momento, con la selección neerlandesa disputó 78 partidos y marcó 14 goles. Quiero mencionar una cosa sobre él como jugador. No creo que haya habido un central en toda la historia del fútbol, porque Pasarela y Sergio Ramos no llegan a esos números, que haya alcanzado los 252 goles como profesional de Ronald Koeman. Voy a repetirlo otra vez, 252 goles para un central. Eso no es normal, no es habitual, es insólito. Y lo consiguió él. No hay un solo central en la historia del fútbol profesional que haya marcado tantos goles. Es que Koeman era un auténtico especialista en el tiro desde fuera del área y también a balón parado. Un hombre muy calculador como jugador, indiscutible en su calidad. Pero ¿cómo es
Ronald Koeman como entrenador, porque por el banquillo de la selección neerlandesa ha pasado pues, grandes personajes, que más que Luis Van Gaal, el revolucionario. Koeman es uno de esos técnicos veteranos, es uno de los más veteranos en estos momentos. Si vamos a los registros, su carrera como entrenador comenzó en 1999 con el Vitesse. Y desde entonces, como tú lo señalabas al comienzo de este espacio, Álvaro ha sido un trotamundos de los banquillos. Ha estado en el Ajax, en su país, en el Benfica en Portugal, regresó al PSV Eindhoven, pasó por España, por el Valencia, estuvo también en el Alkmaar, el AZ Alkmaar, en Feyenoord, fue a la Premier League al Southampton, donde tuvo buen inicio de campaña. Luego en el Everton tenía muchas expectativas, al final se quedó como en medio camino y de allí salió al Barcelona. Y ha sido seleccionador en dos periodos, en dos etapas, de 2018 a 2020 y desde 2022 hasta ahora. Es una trayectoria muy amplia de un hombre que maneja muy bien el vestuario e incluso los medios de comunicación, pero tiene altibajos, porque no se puede decir que es el gran ganador en todas las ligas donde participa. Tienes razón con eso. Yo añadiría que quizá no ha tenido la mejor suerte con el timing a la hora de elegir proyectos. Luis Fernando, me va a centrar en la etapa en el Barcelona, por ejemplo, porque yo recuerdo perfectamente su tiempo en el Valencia, en el Southampton. Por cierto, en el Valencia ganó una Copa del Rey en una temporada complicada, en la que tuvo que tomar decisiones que pasaron por defenestrar, entre comillas, a algunos veteranos por dar la oportunidad a gente más joven. Seguro que Juan Mata agradece parte de su carrera a Ronald Koeman, por ejemplo, pero me quiero centrar en el Barcelona, porque llegó allí tras una etapa en la Premier League y vivió un momento de reconstrucción en el equipo. En el verano de 2019 y sobre todo en el verano de 2020, el Barcelona empezó a soltar jugadores porque empezó a tener problemas económicos. Y Ronald Koeman, recuerdo que en la 2020-21 y especialmente al inicio de la 21-22, llegó a alinear un equipo con gente, y todo el respeto para ellos, como Luuk de Jong, como Mingueza, como Ferran Jutgla, jugadores que evidentemente quizá no tenían el nivel para estar en la élite máxima, ¿verdad? Y Ronald Koeman también vivió la marcha de Lionel Messi, que no nos podemos olvidar de eso. Se fue Messi en el verano del 21. Después de vivir una temporada con Koeman, se marchó y luego Koeman estuvo un tiempo más, ¿no? Pero, por ejemplo, en la 2021, el Barcelona con Koeman fue tercero en la Liga, cayó en octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain y ganó la Copa del Rey. Quiero decir, dentro de lo que cabe, es un botín para un Barcelona exiguo, quizá. Pero en la siguiente temporada ya solo duró 10 partidos, el equipo estaba algo más lastrado, quizá le faltaba una identidad clara, estaba viviendo la marcha de Messi y había muchos jugadores que estaban en fase de acoplamiento, como por ejemplo Memphis Depay, que se suponía que iba a ser su sustituto. Pero eso sí, dejó un legado importante. Apostó por Pedri, dándole protagonismo en el primer equipo. Y Pedri es un jugador que, en cuanto entrenó un par de días a las órdenes de Ronald Koeman, Koeman dijo, a este me lo quedo seguro. Y Messi también, por lo visto, debió decir lo mismo. Acabas de dar en el clavo, Álvaro. Es que era un hombre al frente de una institución de la cual él siempre ha estado orgulloso, porque pasó por allí como jugador, de la cual cuando se puso al frente del banquillo dijo, vengo con el ADN del Barça, pero un club que estaba en muchas turbulencias. Sin embargo, a pesar de todo esas nubes borrascosas, dejó un legado como Pedri y Koeman. Son dos nombres ya que están relacionados. Así hablaba el técnico neerlandés sobre el centrocampista canario en la rueda de prensa previa al partido entre Países Bajos y España en las semifinales de la UEFA Nations League en marzo de 2025. Escuchemos. Es un gran jugador, que claro que con la experiencia y ojalá que sus lesiones que han tenido antes que dejamos al lado y puede seguir jugando y puede seguir mejorando también como jugador. Y además es una gran persona y claro que es uno de los mejores mediocampistas que hay. Pedri, Luis Fernando, ha sido uno de sus ojitos derechos, pero ¿qué me dices también de Gavi, que debutó con Ronald Koeman? O Alejandro Balde, otro jugador formado en la Masía.
Era Pero aire aún, fresco venido de la cantera y era otra forma de juego en ese momento sí, del Barça. y también un momento de necesidad, de grandes angustias económicas para el Barcelona, y Ronald Koeman sacó a esos futbolistas y yo creo que esto también tiene que ir en el debe de él. Es posible que Gavi y Pedri, de hecho, formen en la próxima Copa del Mundo con España y fue Koeman realmente quien les dio la oportunidad en la primera división. Pero bueno, el paso por el banquillo del Barcelona de Ronald Koeman ha quedado, digamos que emborronado por esa época en la que el equipo no tuvo la mejor plantilla. Creo también que, y me da mucha pena por él, que Ronald Koeman no tuvo ningún momento de comunión con la afición. Ronald Koeman es una leyenda del Barcelona, y lo recalco claramente, es una auténtica leyenda del Barcelona. Y esa campaña el Barcelona jugó a puerta cerrada como todos los equipos porque era la pandemia. Y el Barcelona ganó una final de Copa del Rey a puerta cerrada. Y repito, la Copa del Rey no es un botín especialmente lustroso para el equipo, pero en ese momento del Barcelona, la Copa del Rey de 2021 al equipo le hizo mucho bien y la jugaron sin público. Yo creo que Ronald Koeman en el Barcelona quizá pudo echar en falta también el tacto humano, el congraciarse con el Camp Nou, el darse un abrazo con el público, de manera metafórica. Nunca tuvo eso en el equipo. No tuvo respaldos por ningún lado. Es que no tuvo respaldos en la afición y no tuvo respaldos en el club como tal porque estaba viviendo otras turbulencias y con una pandemia encima. Eso es, y bueno, es una pena para él. Terminó su paso por el Barcelona en 2021. El Barcelona terminó optando por Xavi Hernández y Ronald Koeman tuvo que seguir con su carrera y regresó a la selección neerlandesa a finales de 2022, después del Mundial de Qatar. Yo creo que era el destino lógico, Álvaro, sobre todo en un sitio que es su casa y sobre todo que tiene todo el respaldo de la afición y todo ese cariño que necesita un entrenador para hacerle frente a un proyecto. Es que en el primer periodo, como hablábamos antes, este es el segundo periodo de Koeman al frente de la selección neerlandesa, pues él lo dejó para irse al Barcelona. Durante ese primer ciclo, lo que muchos tampoco ponen en sus cuentas es que logró el subcampeonato en la UEFA Nations League, en esa del 2018 al 2019, cuando perdió la final frente a Portugal y clasificó el equipo para la Eurocopa del 2020, esa Eurocopa itinerante, esa Eurocopa inédita que iba a viajar por todas las capitales de Europa, que al final terminó siendo aplazada, no pudo disputarse en ese verano precisamente por el COVID. Eso es, y yo creo que la selección neerlandesa es una selección que también tiene altibajos. Evidentemente, es más posible que esto pase en un país pequeño y los Países Bajos lo son, al igual que Uruguay, por ejemplo, Portugal, selecciones con muy buenas generaciones normalmente, pero que de vez en cuando pues sufren cuando tienen que hacer un relevo generacional. Y yo recuerdo que en 2002 los Países Bajos se perdieron el Mundial. Creo recordar, y digo de memoria, que en 2018 también. Y bueno, estamos diciendo aquí que se perdió una Eurocopa antes de la de 2020. Esa Eurocopa de 2020 se jugó en 2021. Ahora tiene una nueva oportunidad de liderar a Países Bajos en una gran cita. Será en el Mundial de 2026. Aterriza en él tras un proceso sólido, con una clasificación cómoda. Y vamos a ver qué tal lo hace, pero creo que llegan en un buen momento al Mundial, desde luego que sí. Este proceso, te pregunto, Álvaro, a ti, ¿sí lo podrá consolidar como entrenador de selección? ¿Ya tener varios años al frente del mismo equipo? Y ver sobre todo cómo van evolucionando los jugadores en las diferentes ligas. Es su momento, realmente. Yo creo que tienen una buena generación, jugadores poderosos. Quizás les falta un poquito más de gol arriba. Tengo la sensación de que ese puede ser uno de sus grandes problemas, pero lo compensan con grandes defensas, gente muy física. Por el centro van muy bien dotados con gente como Reinders y como Frenkie de Jong. Y es un equipo sobre todo poderoso. Yo diría que son difíciles de ganar. Y tienen ahora de rivales en la fase de grupos quizá una perita en dulce como Túnez, que tenemos que verlo. Suecia, que es una selección que se ha clasificado para el Mundial tras conseguir un puesto en la repesca a través de la Nations League, que es algo bastante inédito. Y Japón. Hay optimismo, pero con los pies en la tierra. Escuchemos cómo analizaba precisamente ese sorteo de los rivales del grupo del 2026 Ronald Koeman. En esta declaración aún no estaba claro cuál iba a ser el otro rival, pero escuchémosla. Siempre es un buen sorteo.
Creo que todos los grupos lucen en buena forma para ofrecer una buena competencia. Nuestro primer partido es contra Japón. Siempre es difícil porque son un equipo muy bien preparado físicamente. También tenemos a Túnez y tendremos que esperar al cuarto del grupo, que podría ser Ucrania, Suecia, Albania, Polonia. Con Polonia tenemos un historial, jugamos en la fase de clasificación, pero de todas formas espero con mucha ilusión que sea un gran torneo. Pues ya veremos qué ocurre con Países Bajos. Antes de terminar, recordar nada más que Ronald Koeman ya sabe lo que es ganar títulos a nivel de clubes, porque ya cuenta en su haber con 3 Eredivisie, 2 Copas del Rey, copas en su país de origen, Supercopas también en Países Bajos y una Supercopa de Portugal. Experiencia no le falta, creo que tienen jugadores muy competitivos y Ronald Koeman sabe que esta puede ser una de sus últimas oportunidades para conseguir un título grande de verdad. ¿Quién sabe si será ese título que se le lleva escapando a la selección de los Países Bajos? Pero lo ves tú como candidato, mójate, porque aquí en este podcast al final nos tenemos que mojar de alguna forma u otra. ¿Lo ves como candidato para llevarse este mundial, el del 2026? No tengo problemas para mojarme, Luis Fernando. Yo creo que hay 2 o 3 selecciones superiores a los Países Bajos. España, Francia, seguramente Argentina, quizá Inglaterra, Portugal. Y los Países Bajos creo que están justo un peldañito por detrás, pero no me gustaría jugar contra ellos. Son tipos muy duros, muy competitivos, a balón parado van muy bien. Y luego tienen también, me había olvidado, de Daniel Malen, que está jugando muy bien en Italia ahora también y que puede ser quizá esa solución a la falta de gol que está teniendo ahora mismo esta selección o que ha tenido históricamente esta selección en los últimos 4 o 5 años. Pero con un sello atrás impresionante como es Virgil van Dijk. Álvaro, muchísimas gracias. Hombre, se me vinieron a la mente los recuerdos de nuestras coberturas en la Premier League siguiendo a ese Southampton o a ese Everton de Ronald Koeman. Y vamos a ver si este equipo refleja precisamente ese temperamento del cual pudimos ver algo durante esos partidos. Es decir, un hombre muy analítico, amable cuando era posible, pero también muy recio con sus jugadores y con la prensa, cuando tocaba pararlos en seco y poner claro sus puntos de vista. Tienen fama los entrenadores neerlandeses de ser gente que habla muy claro. Yo creo que los jugadores lo suelen agradecer y Ronald Koeman no es una excepción. Es ese tipo de entrenador para lo bueno y para lo malo. Y no me puedo ir sin repetir una vez más que qué pena que en Barcelona no se diese el Lazo un baño de masas porque es una leyenda del Barça y jugó sin público ese año. Qué pena para muchos entrenadores que no pudieron de verdad sentir todo lo que te puede llegar desde un graderío. Esa opinión la multiplico por 2. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar acá en esta primera parte de Táctica y Sistemas con la lupa en el perfil de Ronald Koeman, el actual entrenador de los Países Bajos. Muchas gracias. Adiós. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y ya nos vamos metiendo a nuestro búnker de táctica, donde en el centro está la pizarra, los reflectores, y en 2 esquinas opuestas se encuentran Héctor García, editor en jefe de Coach's Voice, y Carlos Luengo, entrenador con licencia UEFA Pro. Voy a comenzar con Héctor. Venimos hablando en la primera parte con Álvaro de un Koeman que de pronto ha sido infravalorado en algunos clubes porque ha llegado en momentos erróneos de los procesos, pero ya está al frente de una selección de Holanda con mucho tiempo de trabajo y que va dejando poco a poco sus goteras de filosofía impresas en todos los jugadores. Pero ¿cómo se puede decir que este equipo de Países Bajos se va a presentar en este mundial inédito? Hola Luis Fernando, hola a toda nuestra audiencia. Sí, yo creo que como comentas bien, ¿no? Creo que Ronald Koeman agarró el equipo a finales de 2022, después de ese mundial de Qatar, buen mundial de la selección de Países Bajos, y ha tenido un proceso de trabajo, lo que se llama un ciclo mundialista, ¿no? 4 años que te da primero para ir haciendo una base de jugadores, ir diseñando un modelo de juego, ir compitiendo para llegar a la cita más importante del fútbol mundial, valga la redundancia, que
que es un mundial. Vemos una selección de Países Bajos, yo creo que fiel a la filosofía de Ronald Koeman, ¿no? Es un equipo que se adapta muy bien, desde mi punto de vista, a los contextos de partido, a los rivales. Tal vez no tiene un modelo muy identificable, digamos, y no sé si yo te pregunto, Luis Fernando, seña de identidad de Ronald Koeman como entrenador, no es tanto eso, no tiene como un modelo muy definido, ni de ataque ni de defensa, sino que es un entrenador más que se adapta a los contextos del equipo, con lo que cuenta y del rival, para plantear en cada partido un modelo de juego, una filosofía dentro de los parámetros que él tiene. Y eso es lo que ha construido con esta selección de Países Bajos. Yo recuerdo esas semifinales de la Nations League en 2025 contra España, en la que se hablaba, bueno, de España venía a ganar la Eurocopa, iba a ser muy superior, un equipo muy superior, y Países Bajos estuvo muy cerca del nivel de España, compitió, y fueron dos partidos muy igualados, y eso demuestra, y ese partido demuestra lo que comento, ¿no? Primero buscó anular al rival y luego hacerle daño a través de ser un equipo muy rápido y con un colectivo de mucho nivel. Pero se creerá una cosa, Héctor, por ejemplo, cuando se habla de Países Bajos, todo el mundo hace referencia, obviamente, al cliché, el fútbol total, Johan Cruyff, los hombres de intensidad al máximo, de presión en todo el terreno, sobre todo en la parte alta. De pronto la gente se queda con eso en la cabeza y se decepciona, entre comillas, cuando ve equipos diferentes como el de Koeman o el de Van Gaal, o equipos que no llegan incluso a ganar torneos porque juegan a otro estilo. Bueno, yo creo que, a ver, el fútbol total, para mí, es como yo lo veo, es en aquellos tiempos se podía hacer ese juego, ese estilo de fútbol, y ahora estamos un poco volviendo a ese Paris Saint-Germain que vimos en semifinales, Bayern de Múnich en la ida. Se habla de fútbol total, un fútbol muy ofensivo. Yo creo que esta selección de Países Bajos, sobre todo en los mundiales, vamos a hacer como un recuento, si te parece. En 2010 vimos una selección de un perfil muy defensivo, muy seguro, y que te dañaba cuando llegaba arriba con Robben, y se metió en unas finales que solo España fue capaz de derrotar a la final. En la última Nations League, lo que hablaba, es un equipo muy parecido. En los mundiales, siempre que compiten, Qatar, por ejemplo, fue otra vez una selección de un perfil que se protege mucho y busca hacer mucho daño arriba. No es esa selección de Johan Cruyff, de ese fútbol total, pero sí es una selección que no sabemos por qué siempre se adapta a las competiciones, a los rivales, y siempre, da igual los jugadores que tenga, siempre son competitivos. Carlos, ¿qué podemos esperar nosotros de esta selección de Países Bajos en el Mundial? ¿Cómo lo ves tú? Te diría que, bueno, al final en un Mundial, pues siempre hay detalles tácticos que empiezan a emerger, y Holanda está en ese cambio, ¿no? Donde el 1-4-3-3 le está evolucionando poco a poco, y yo creo que se van a ver ciertas cosillas ahí. ¿Evolución ofensiva, defensiva? Más ofensiva que defensiva. ¿Tú cómo defines, Héctor, a Koeman como entrenador entonces? ¿Es un hombre que así se adapta a cualquier cosa y de un momento a otro revoluciona su parte ofensiva o su parte defensiva, y esto basado en los jugadores que tiene, o se puede hablar de una filosofía de...? Bueno, yo siempre soy de la filosofía, y esto, a través de las clases magistrales que grabamos con los entrenadores que han sido jugadores, creo que todos son reflejos de lo que han sido como jugadores. Luego tienen su evolución a lo largo de su carrera, con las experiencias que van viviendo, pero todos parten de la base de lo que fueron como jugadores, tienen mucho como entrenadores. Y para mí Ronald Koeman tiene mucho de eso, ¿no? Ronald Koeman era un central de jerarquía, un central con buen pie, buena salida, y sus equipos intentan construirse de ahí, ¿no? Desde una seguridad defensiva, desde una buena organización defensiva y desde una buena salida de balón para transicionar rápido hacia arriba. Y esta selección holandesa es eso, yo creo. Es un equipo con Van Dijk como gran baluarte defensivo, con jugadores muy físicos y luego con jugadores de buen pie, como Frenkie de Jong en el medio campo, que permiten llegar rápidamente, además con conducciones muy rápidas, permiten llegar a último tercio de campo con muchas opciones. Y yo creo que es, al final, lo que decía antes, ¿no? Koeman se adapta a lo que tiene, a partir de ahí construye el juego, pero siempre bajo esa filosofía que él tenía como jugador, que ha trasladado a su rol como entrenador, con mucho éxito en algunos sitios, con menor éxito en otros,
Pero este Mundial de 2026 va a ser todo un reto para Ronald Koeman porque, bueno, si es capaz de ganar el Mundial con la selección de Países Bajos, sería el primer Mundial para esta selección tan histórica y sería la culminación de su carrera, creo, o poner en valor su carrera como entrenador. Creo que va a ser una Holanda más atrevida que otras veces, ¿eh? Quizás por los fracasos anteriores. A ver, te lo voy a empatar un poco con lo que ha dicho Héctor. Ese Van Dijk líder, corrector, a la hora de esas situaciones donde el lateral derecho es bastante más profundo, donde las ayudas hacia el sector de Frankie cuando están con la defensa alta, eso lo tiene bastante trabajado, esa vigilancia mediante anticipaciones, eso lo tiene bastante bien. Quizás donde le ha faltado un poquito más de esa Holanda más creativa que hemos visto en ocasiones anteriores. Creo que ahora se están juntando bastantes jugadores de mejor concepto táctico, puesto que el pie, bueno, allí dentro de la escuela holandesa ya viene muy de serie, pero sí está llevando a la unión, a esas superioridades interiores para sorprender por fuera, ya que luego tiene mucho desequilibrio por fuera mediante la llegada de extremos, incluso hasta la ocupación de área mediante la posición. Y creo que ahí sí va a darle esa vueltita más. ¿Estás de acuerdo, Héctor, con esto? ¿Crees que la parte ofensiva sí es lo que tiene que mejorar? ¿De pronto es su debilidad o de pronto será, por ejemplo, la gestión de plantilla? Que de pronto también en este aspecto, pues Ronald Koeman no ha terminado algunos proyectos muy bien, muy cercano a sus jugadores. Países Bajos, eso ya lo vimos también en Qatar y últimamente está pasando. Siempre tenía como un 9 referente de alta calidad. Pongamos el ejemplo de Patrick Kluivert. Eso no lo tiene esta selección, es cierto. Su jugador, pero estoy viendo los últimos partidos, por ejemplo, en el último amistoso ante Ecuador jugó Brobbey y luego tiene a Berjos, que fue ese jugador ahí en el Mundial de Qatar que tomó mucho protagonismo por el enlace que tuvo con el encontronazo con Messi. Pero es verdad que Países Bajos ha hecho en falta ahí un jugador, un 9 de alta calidad, un futbolista que pueda marcar diferencias ahí, pero luego el colectivo, a mí me parece una selección muy muy potente, también tomando como ejemplo ese partido contra Ecuador, tiene una defensa con Dumfries, De Vrij, Van Dijk y Nathan Ake, que son 4 jugadores de mucho físico, muy poderosos. Luego tiene un medio campo bastante cargado de jugadores de talento y tal vez en falta ese 9 diferencial que en campeonatos como un Mundial son jugadores vitales para al final llevarte un campeonato de tanta dificultad. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a gestión de plantilla, Carlos? Si es un hombre que tiene mucha ascendencia sobre el grupo. Sí. Creo que es un líder innato. Eso yo creo que le viene muy de serie, pero creo que ha tenido un proceso de ir cambiando esa Holanda estética, de esa Holanda de juego muy bonito, a un juego bastante más, no práctico, sino más efectivo. Y ahí, partiendo de que sigue con los mismos conceptos o sigue conservando los históricos del fútbol del país, de intentar reducir el caos con balón y controlar más cada fase del partido. Creo que la figura de Dumfries, a mí, por ejemplo, me gusta. La de Caspo van a ser importantes, puesto que Frankie ya es el líder dentro del campo, ¿no? Es como es la imagen de Koeman junto con Van Dijk, ¿no? Carlos, para una respuesta corta, ¿es candidata la selección de Países Bajos para quedarse con este Mundial? Creo que no, puesto que creo que le falta un poquito más de tiempo y, como bien dice Héctor, un 9. Además de ese desequilibrio interior, que no sea solo con balón. Héctor, para cerrar contigo, ¿te mojas? ¿Candidata o no? Para mí sí, yo creo que tiene muchos jugadores de talento, es un equipo físicamente muy poderoso, que eso va a ser muy importante en un mundial como este, en el que los jugadores llegan muy cansados y en el que las condiciones climatológicas, como escuchamos a Lopetegui en el último podcast, van a ser importantes. Y siempre es una selección a tener en cuenta, que si llega a esa ronda de cuartos de final, cualquier cosa puede pasar. Para mí, también en duda. Yo sí me quedo en la mitad, en duda. De pronto más no que sí, pero
hay que esperar a este Mundial del año 2026. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la fase del pizarrón, en Táctica y Sistemas. Muchas gracias a vosotros y a The Coaches Voice. Bueno, ahí está Carlos Luengo, entrenador con licencia UEFA Pro. Héctor, como siempre, qué placer estar aquí compartiendo y moviendo estas fichitas. Gracias a ti, Luis Fer, y con muchas ganas de Mundial, muchas ganas de que empiece a rodar el balón. Ojalá que llegue ese día muy rápido. Muchas gracias a todos también por estar allí al otro lado de todos sus receptores, de sus aparatos. Muchísimas gracias a los cientos, por no decir miles de personas que están escuchando nuestro podcast en cada emisión. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo, quien les dice hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.